It se ha convertido sin duda en una de las novelas más emblemáticas de Stephen King. A lo largo de sus páginas, el autor nos lleva por un recorrido a través de Derry, un pueblo espeluznante, presentándonos a cada uno de sus habitantes y el mal que se cierne sobre ellos. Una travesía que el autor vuelve fascinante en cada página. Es por eso que el día de hoy me gustaría analizar el inicio de esta obra, porque en cada obra maestra se esconde un inicio maravilloso, una antesala que prepara al lector para la presentación de un mundo fascinante y un mensaje poderoso. Así que, bienvenidos a esta sección, y sin nada más que decir, comencemos. El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó hasta donde sé o puedo contar con un barco hecho de una hoja de un diario que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. Desde el primer párrafo, King nos deja en claro que la novela será de terror, ya que coloca esta palabra al inicio de el terror. El narrador utilizado por King en este capítulo es un narrador en primera persona. Esto se nos revela gracias a la frase hasta donde sé o puedo contar. No es un narrador omnisciente, ya que, como podemos observar, él no posee toda la información. El inicio de la novela recuerda mucho al inicio de los cuentos de fantasía, a las antiguas leyendas que se transmitían de forma oral. En este caso, alguien, no sabemos quién, nos está relatando un hecho que él presenció. Se presenta con una voz amena, borrando la barrera entre lector y narrador, hablándote como un amigo. A partir de aquí, King empieza a sentar base de hechos que sucederán en un futuro. Datos como los 28 años y el barco de papel tomarán relevancia más adelante. Sin embargo, estos hechos no son explicados del todo, lo cual nos deja un misterio. Tenemos información, pero no el contexto de esta información, lo cual deriva en que se nos deje una intriga de lo que realmente está hablando el autor. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente el barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Golpeteaba sobre la capucha amarilla del impermeable, sonando al oído del niño como lluvia sobre el tejado de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. Aquí el narrador nos presenta a George Denbrook, y es a través de los ojos de este niño, del cual observaremos los hechos que se nos irán narrando. King se vale del niño, ya que representa la inocencia, la ignorancia del mal que se esconde en Derry. Era Bill, quien había hecho el barquito junto al cual corría George. Lo había hecho sentado en su cama con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba para Lisa en el piano de la sala, y la lluvia barría incansablemente la ventana de su dormitorio. En esta parte se nos revela un poco el trasfondo de este barquito, y cómo está ligado en parte a la historia de vida de George. El barco se lo hizo Bill, su hermano, y a través de estas líneas King nos deja muy en claro el vínculo de amor que existe entre George y Bill. El piano volvió a empezar otra vez para Lisa. Bill, el tartaja, no olvidaría jamás esa pieza, y aún muchos años después no podía escucharla sin que se le pusiera la carne de gallina en los brazos y la espalda. El corazón le daba un vuelco y recordaba: mi madre estaba tocando eso el día en que murió George. Aquí Stephen King utiliza un recurso narrativo del cual se le acusa de emplearlo en algunas ocasiones de manera excesiva en varias de sus obras: la prolepsis. La prolepsis es un recurso narrativo el cual consiste en romper el orden cronológico de la historia y hacer un salto en el tiempo hacia un evento futuro. Es lo contrario de la analepsis, también conocida como flashbacks. En este caso, King nos cuenta que mucho tiempo después, Bill relacionaría la pieza de Paralisa con la muerte de George. Y aquí se nos revelan dos cosas. 1. Bill no podrá superar de manera fácil la muerte de su hermano. Y 2. Que George morirá en el momento en que esté jugando con su barquito. La magia de la prolepsis en narraciones de terror o de misterio radica en proporcionar información al lector de manera que sepa qué va a pasar, pero no cómo va a pasar.
haciendo que éste se enganche y continúe con la lectura. Ahora sabemos que a George no le queda mucho tiempo de vida, ya que va a morir, pero ¿cómo lo hará? ¿Y tendrá algo que ver el barco de papel y los 28 años de terror venideros? Stephen King empieza a crear en el lector muchas dudas y ninguna se aclara por el momento, a la vez que King coloca musicalización a la novela, indicándonos que la madre de los hermanos estaba tocando para Lisa, una melodía de Beethoven que crea una sensación de espera, que te dice que algo va a ocurrir, pero para saberlo tienes que ser paciente y aguardar para que las piezas vayan encajando. Y entonces hizo algo que no había hecho hacía tiempo, algo que Bill jamás olvidaría. Se inclinó para besar a su hermano en la mejilla. Ten cuidado. ¿Seguro? Arrugó un poco el ceño. Eso era algo que decían las madres, no los hermanos mayores. Resultaba tan extraño como haberle dado un beso a Bill. Sí, claro. Y salió. Bill jamás volvió a verlo. Esta escena narrada por King nos demuestra con acciones que realmente los hermanos se amaban. No son hermanos apáticos, sino que realmente tienen un vínculo de amor, el cual se demuestra a través del beso que le da George y la preocupación de Bill en que él tenga cuidado. Tal como una madre demuestra amor a sus hijos, así lo demuestran estos dos hermanos. Y King acaba la escena con una prolepsis, recalcando que esta es la última vez que Bill verá a George, volviendo esta despedida en una muy emotiva. Luego de esto, King nos narra una de las escenas más emblemáticas de la novela. Leemos cómo George pierde su barco a través de la boca de tormenta. Ahora él está triste, su diversión se ha acabado. Y luego sucede lo siguiente. Se levantó para caminar hacia la boca de tormenta, y ahí se dejó caer de rodillas para mirar hacia el interior. El agua hacía un ruido hueco y húmedo al caer en la oscuridad. Ese sonido le daba escalofríos. Hacía pensar en... ¡Eh! La exclamación le fue arrancada como un cordel. Retrocedió. Allí adentro vio unos ojos amarillos. Ese tipo de ojos que él siempre imaginaba sin verlos nunca en la oscuridad del sótano. Es un animal, pensó coherentemente. Eso es todo, un animal. A lo mejor un gato que quedó atrapado. Fue entonces cuando una voz perfectamente razonable y bastante simpática, le habló desde dentro de la boca de tormenta. Hola, George, dijo. Podemos notar en esta escena que King se vale de ciertas analogías para demostrar el terror que empieza a percibir George, ya que la boca de tormenta le recuerda mucho a su sótano, un lugar en donde eso habita, eso que no tiene nombre, pero que es todo aquello a lo que un niño le puede temer, y esta boca de tormenta le recuerda mucho a ese lugar. George parpadeó y volvió a mirar. Apenas podía dar crédito a lo que veía. Era como algo sacado de un cuento de una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido 10 años más, no habría creído en lo que estaba viendo. Pero no tenía 16 años, sino 6. En la boca de tormenta había un payaso. La luz distaba de ser buena, pero bastó para que George Denbrough estuviese seguro de lo que veía. Uno como lector sabe que hay algo que está mal. Nosotros tenemos 2 motivos para estar nerviosos de lo que está por pasar. Primero, la situación es una situación normal. Los payasos habitualmente están en fiestas o en el circo. Sin embargo, nunca están en una boca de tormenta, lo cual despierta una alerta en el lector. Y segundo, sabemos que George va a morir. Es en este punto donde el lector empieza a atar cabos. George se encuentra en una situación fuera de lo normal y dentro de poco va a morir. No es raro pensar que esta situación extraña lo llevará a la muerte. Nosotros lo sabemos. George no. Empieza entonces un momento de tensión. ¿Quieres tu barquito, Georgie? El payaso sonreía.
George también sonrió. No podía evitarlo. Aquella sonrisa era del tipo que uno devuelve sin querer. Por supuesto. El payaso se echó a reír. Por supuesto, así me gusta, así me gusta. ¿Y un globo? ¿Qué te parece? ¿Quieres un globo? Bueno, sí, por supuesto. Alargó la mano, pero de inmediato la retiró contra su voluntad. No debo coger nada que me ofrezca un desconocido. Lo dice mi papá. Y tu papá tiene mucha razón, replicó el payaso, de la boca de tormenta sonriendo. George se preguntó cómo podía haber creído que sus ojos eran amarillos, si eran de un color azul brillante, bailarín, como los ojos de su mamá y de Bill. Muchísima razón, ya lo creo. Por lo tanto, voy a presentarme. George, soy el señor Bob Gray, también conocido como Pennywise, el payaso bailarín. Pennywise, te presento a George Denbrough. George, te presento a Pennywise. Y ahora ya nos conocemos. Yo no soy un desconocido, tú tampoco, ¿correcto? Es cierto que a nosotros desde un principio nos da mala espina un payaso metido dentro de una boca de tormenta, pero la forma de hablar de Pennywise es la que encanta a George. Tiene carisma y usa esto a su favor. Mientras que para nosotros la escena nos provoca pavor, a George le provoca gracia. Pronto su destino estará sellado, lo sabemos, y no nos queda nada más que esperar. George soltó una risita. Correcto. Volvió a estirar la mano y a retirarla. ¿Cómo te metiste allá adentro? La tormenta me trajo volando, dijo Pennywise, el payaso bailarín. Se llevó todo el circo. ¿No sientes olor a circo, George? Claro que lo huelo, dijo. ¿Quieres tu barquito, George? Preguntó Pennywise. Te lo pregunto otra vez porque no pareces desearlo mucho. Sí, claro, dijo George, mirando dentro en la boca de tormenta. ¿Y un globo? Los tengo rojos, verdes, amarillos, azules. ¿Flotan? ¿Que si flotan? La sonrisa del payaso se acentuó. Oh, sí, claro que sí, flotan. También tengo algodón de azúcar. George estiró la mano. El payaso le sujetó el brazo, y entonces George vio cómo la cara del payaso cambiaba. Es aquí donde la tensión ha llegado a su fin. El niño ha sido atrapado. Flotan, gruñó la cosa. Flotan, Georgie. Y cuando estés aquí abajo conmigo, tú también flotarás. El hombro de George se clavó contra el cemento del bordillo. Dave Gardner, que ese día no había ido a trabajar al showboat debido a la inundación, vio solo a un niño de impermeable amarillo, un niño que gritaba y se retorcía en el arroyo mientras el agua lodosa le recorría sobre la cara, haciendo que sus alaridos sonaran burbujeantes. Aquí abajo todo flota, susurró esa voz podrida, riendo, y de pronto sonó un desgarro y hubo un destello de agonía, y George Denbrough ya no supo nada más. Dave Gardner fue el primero en llegar. Aunque llegó solo 45 segundos después del primer grito, George Denbrough ya había muerto. Gardner lo agarró por el impermeable, tiró de él hasta sacarlo a la calle, y al girar en sus manos el cuerpo de George, también él empezó a gritar. El lado izquierdo del impermeable del niño estaba de un color rojo intenso. La sangre fluía hacia la alcantarilla desde el agujero donde había estado el brazo izquierdo. Un trozo de hueso horriblemente brillante sobresalía por la tela rota. Los ojos del niño miraban fijamente el cielo gris, y mientras Dave retrocedía a tropezones hacia los otros que ya corrían por la calle, empezaron a llenarse de lluvia. Al final todo se ha cumplido exactamente como ha dicho el autor. Hemos llegado al final claramente anticipado de lo que en un inicio se nos había planteado. Ahora sabemos cómo se provocó la muerte de George. Sin embargo, aún desconocemos el origen de la cosa que asesinó a George, del payaso. ¿Quién era? ¿Por qué lo asesinó? Además, la frase extraña pronunciada por el payaso
tú también flotarás, hacen eco en la mente del lector. ¿Qué querrá decir eso? Todo en este inicio se vuelve extraño y ante esto el lector comienza a sentir los primeros atisbos de terror, ya que desconoce todo lo que está pasando. En alguna parte de abajo, dentro de la boca de tormenta, que ya estaba casi colmada por el agua, el barquito de George siguió su veloz marcha por aquellas cámaras tenebrosas y por los largos corredores de cemento que rugían y repicaban con el agua. Una hora después, mientras a la madre de George le administraban una dosis de sedantes en la sala de guardia del hospital, y mientras Bill, el tartaja, aturdido, pálido y silencioso en su cama, escuchaba los ásperos sollozos de su padre en la sala donde la madre había estado tocando para Lisa, el barquito salió por un tubo de cemento como una bala por la boca de un revólver y navegó a toda velocidad por una zanja hasta un arroyo anónimo. Cuando se incorporó al hirviente y henchido río Penobscot, 20 minutos después, en el cielo empezaban a asomar los primeros claros de azul. La tormenta había pasado. King nos sigue contando sobre el barco de George, el cual siguió su trayectoria tranquilamente. Esto es una alegoría a que tras la muerte de George, el mundo siguió su curso. Esto lo podemos notar, ya que a la vez que va narrando la trayectoria del barquito, también narra la trayectoria de la vida de su familia luego de la muerte de George. Stephen King hace un excelente paralelismo. Así como el barquito siguió sin George, la familia tendrá que seguir sin él. El barquito se tambaleaba y se sumergía y a veces se llenaba de agua, pero no se hundió. Los dos hermanos lo habían impermeabilizado bien. No sé dónde acabó por naufragar, si alguna vez lo hizo. Tal vez llegó al mar y ahí navega eternamente, como los barcos mágicos de los cuentos. Solo sé que aún estaba a flote y navegando en el seno de la inundación cuando franqueó los límites de Derry, Maine, y ahí sale esta historia para siempre. Stephen King cierra este capítulo de la misma forma en que lo abrió. El narrador nos comenta la posibilidad que el barquito siga navegando eternamente, haciendo alusión a los cuentos de hadas y a las leyendas, en donde la eternidad es una característica común al final de estas historias. En las leyendas y mitos, la felicidad es eterna, al igual que la tragedia. Todo este capítulo se siente como una leyenda, algo que pasó hace mucho tiempo y que percibes que el mismo narrador, de quien no conocemos su nombre, dude que fue real. Se siente lejano, como un sueño, como inexistente. King es un autor muy simbólico. Recordemos que el barco se lo hizo Bill a George. Este barco simboliza el vínculo entre estos dos hermanos. El hecho de que el barco haya continuado navegando para siempre es una representación a la pena que tendrá que cargar Bill tras la muerte de su hermano, una pena que lo perseguirá durante toda su vida. Y así, amigos, es como comienza una de las mejores obras de este autor. Espero que les haya gustado este video y espero que les haya parecido interesante este análisis. La verdad, It es una de las obras maestras de Stephen King y que yo recomiendo ampliamente leer. Recuerden estar suscritos a este canal para ver más contenido mío. Por el momento, nosotros nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.